con los albañiles, con los boyeros, con la gente de su pueblo. Dice que cuando fue enviado atrás la sierra, un lugar que pocos curas querían ir, porque claro, era como enterrarse en un lugar para desaparecer. Cuando asomó y miró el valle, vio que todo estaba por hacer. Con sus jóvenes años de cura, se acercó a la gente de aquel lugar tan postergada y allí se consustanció, se hizo uno con todos ellos, como Jesús se hizo uno con su gente. En todo, no solo en el modo de hablar, que ya era un cordobés, pero en su modo de ser, en su modo de vivir, en su modo de sufrir. Pero no traicionó su misión, que era la de llevar a Jesús. Para eso se había consagrado. Y así fue que lo que buscó fue hacerlos sentir a todos hijos de Dios. Y fue así como su primera preocupación fue llevar a la gente a hacer ejercicios espirituales, a hacer retiros. ¿Y a dónde? A Córdoba. Y bueno, todos han escuchado, se habrán enterado cómo era, que hacía, que iba con la gente, en la época que la gente no tenía que trabajar, en el invierno, o en ciertas épocas que se podían cruzar la sierra para ir a Córdoba, con todo ese sacrificio, ese esfuerzo, pero ahí caía él con sus serranos, que era todo un espectáculo caer a la Dota, como era Córdoba, ¿no es cierto?, la ciudad de la universidad, caer con toda esa gente, a veces 300, a veces 600, 900 personas a hacer ejercicios. Y así, y que esa gente enamorada de Jesús se sintieron tan tenidos en cuenta, tan dignos, que ya lo eran, pero ahora empezaban a descubrir que podían avisorar un futuro distinto para ellos, en todo sentido, en todo sentido. Ahí comenzó su gran promoción humana, el cura Brochero. Y bien, hoy hacemos memoria de él porque esta casa lleva su nombre y simplemente hacer una mención, ¿no? Como que quede así para el conocimiento, algunos ya lo saben, pero me remonto a 1897. Desde estas tierras quilmeñas, un cura como tantos otros, amigos de ciertas familias, iban a Córdoba para pasar vacaciones. Algunos buscando mejorar su salud, porque el aire de Córdoba, yo no estoy así acá haciendo propaganda de Córdoba, pero, un aire saludable, ¿cierto? Todos saben eso. Pero también para ir a hacer vacaciones. Y allí iban gente de Buenos Aires, a Mina Clavero, a pasar sus días. Claro, pasaban varios, porque ir a hacer un viaje de eso no era para ir de 3 días. Y bien, también un cura fue, y era un cura de Quilmes, Airolo. Era el vicario del padre Rossi, que era el párroco de Quilmes, 1897, un italiano. Y este hombre tenía el afán de escribir. Y entonces le escribía todo al cura párroco, porque supiera que no había ido a andar, ¿no es cierto?, simplemente estar panza arriba, sino que, claro, el que se iba allá y se acercaba al párroco de Villa del Tránsito, que era José Gabriel del Rosario Brochero, y los curas, sí, iban a descansar,
pero también había que pelarse el lomo para ganarse el pan y no estar simplemente viviendo de los ricachones, sino que fuera cura también en vacación. Y el cura aprovechaba, él se iba a visitar a la gente por los llanos, y como sabía que había curas vacacionando, que celebraran la misa y también atendieran a los enfermos que siempre había, ¿no es cierto? Así que bueno, este cura le escribía todo, y es interesante cómo va contando ciertas cosas. Yo no me quiero alargar, pero va contando ciertas cosas. No voy a leer el libro, no se asusten, pero sí, para que sepan, 1897, lo que decía este cura, porque transcribía prácticamente las palabras de Brochero. Habla Brochero: ¿qué diablo? Yo lo quería, pero con tantas instancias me resolví para hacer la casa de ejercicios. Me dirigí al hombre más bruto del pago y me dijo: yo soy enemigo de cura, pero a usted lo voy a ayudar. Y ya hice el primer cuadro y me sobraba plata de la casa. Hice el segundo, me sobraba plata. Compré toda la manzana de terreno y 2 casas que había en la esquina y me sobraba plata. Todo me daban y al fin se hizo todo esto que ustedes ven acá. Yo arrimaba el hombro a la par de ellos y así, casi sin cooperación del gobierno, se ha hecho esta casa. Es lo que le contaba el cura Brochero al padre Airolo de Quilmes. Esta es la obra, dice Airolo, esta es la obra de Brochero, como te decía en mi última carta. Ayer hemos celebrado el 17 aniversario de la fundación de Casa de Ejercicios y colegio al frente del cual están las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fue un día de alegría. Hubo misa solemne de 3 padres, cantada por las hermanas. Después comimos con el cura Brochero y el síndico de las hermanas, señor Osvaldo Vélez. La comida estuvo animadísima, durante la cual nos contó varios cuentos que hacían reír y llorar al mismo tiempo de sus excursiones y trabajos con los serranos. Hubo varios brindis. Uno de Brochero así: brindo y tomo este trago de vino por el 17 aniversario de la fundación de esta casa, para que siga dando los frutos que hasta ahora ha dado, por las esclavas del corazón de Jesús y por las 3.000 niñas que se han educado en este colegio desde su fundación. Y bueno, habría mucho para leer, pero dejo ahí simplemente una anécdota para que sepan que desde 1897 en Quilmes ya se tenía noticia de quién era el cura Brochero. Y bueno, el padre Gino, imbuido de este recuerdo de este gran evangelizador Brochero, y como ustedes lo han escuchado, deseoso de llegar a los pobres con los beneficios de algunos días de descanso, de vacaciones, pero también de descansos del espíritu, para aquí recibir la enseñanza del Evangelio, para aquí mostrar al Jesús que evangeliza a los pobres. Animado por esas ideas, no solo ideas, sino por esa fuerza del alma que es el Espíritu Santo, es que esto se ha hecho con la colaboración de muchos, de ustedes, de otros que con Él están en la gloria. Se ha hecho esto que ahora ya lleva 30 años. Pero las conmemoraciones deben tener este tinte, como acabamos de leer que hacía el cura Brochero, cuando él hacía brindis. Y él no lo hacía simplemente para comer, tomar y echarse a dormir, sino que era para continuar, para mirar adelante, porque
dar ahora y celebrar la misa, los 30 años de cura Brochero, significa meternos a navegar mar adentro hacia esa evangelización que nos impulsa Jesús para todos nuestros hermanos y hermanas de hoy, que enmarcados en esta misión que estamos realizando en el año de la fe, podamos buscar todos los medios a nuestro alcance para llevar a Jesús. Ahora ya no será como hacía el cura Brochero, agarrar, ¿no es cierto?, y ensillar la mula y salir. Ahora será por todos los medios que tengamos a nuestro alcance, el celular el Facebook y lo que sea, pero también la cercanía del cariño, del estar cuando alguien está enfermo, cuando alguien se quedó sin trabajo, de algún chico que quedó huérfano. Todos esos gestos puramente evangélicos, puramente humanos, porque desde que Cristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, todo camino humano es camino de salvación. Todo gesto humano de amor, de cariño, de promoción, es la presencia de Dios que salva, que libera, que sana, que fortalece, que alegra, que santifica. Por eso les invito a todos a que nos comprometamos a ser esos evangelizadores, al ejemplo de Jesús, al ejemplo de María, pero también al ejemplo del cura Brochero, al ejemplo del Padre Gino, al ejemplo de tantas hermanas y hermanos que aquí han trabajado y trabajan, pero también en tantos otros lugares de la diócesis, sea en la catequesis, en Cáritas, en grupos misioneros, grupos de oración, en los colegios, en cualquier tarea que cada uno de nosotros esté, pueda ser un evangelizador. No dejarnos llevar por el desaliento de creer de que nada podemos hacer, de que puedo hacer yo. Si yo no sé leer, yo no tengo estudios, yo no tengo título, o lo que fuera, o por otras cosas que van a decir, yo que soy no sé qué, que estoy empleado acá o allá, tengo tal profesión, ¿qué voy a hablar del Evangelio? ¿Qué voy a invitar a un encuentro? Lo que fuera. Hermanos, no tengamos miedo. El miedo es el peor de los obstáculos y la gran tentación que a veces tenemos los creyentes, los cristianos. Dejarnos tocar por esa fuerza del Espíritu Santo para llevar a las mujeres y a los hombres de hoy lo que ellos están esperando, a veces sin saberlo, que es el mensaje de Jesús, que es la noticia de que Jesús los ama y nosotros somos los que tenemos esa misión de transmitirlo, de palabra cuando es necesario, pero sobre todo con nuestra cercanía. Como les dije cuando llegué a la diócesis, aquello de Francisco de Asís, tan recordado por nuestro Papa Francisco. Francisco de Asís, que decía: vayan, prediquen el Evangelio, y si es necesario, con palabras. Adelante entonces toda la gente, todos nosotros, también la iglesia de Quilmes, a anunciar ese Evangelio con entusiasmo, con alegría, que vamos en nombre del Señor. Que así sea.